Electricidad y seguridad. Este vídeo le muestra cómo controlar la electricidad con seguridad y protegerse contra los posibles riesgos. Riesgos de la electricidad. En todas las maniobras que se efectúan cerca de dispositivos que están bajo tensión, usted deberá estar protegido normalmente por alguna separación, por material aislante o por una distancia adecuada. Sin embargo, si usted entra de pronto en contacto con elementos conductores que están bajo tensión, existe el riesgo de que reciba una descarga eléctrica. Esto quiere decir que la corriente eléctrica fluye a través del cuerpo. La humedad, los líquidos y el contacto con materiales como el aluminio, el hierro u otros materiales conductores aumentan el riesgo de un accidente causado por la electricidad. El contacto con elementos conductores puede causar heridas graves, tanto internas como externas. Si una corriente eléctrica de 500 miliamperios o superior atraviesa el corazón, se producirá la muerte de forma instantánea. Pero este riesgo ya existe con corrientes alternas a partir de 40 miliamperios. Trabajar en instalaciones eléctricas con seguridad. Antes de comenzar el trabajo, compruebe que no existen riesgos eléctricos ni en el entorno de trabajo ni con sus herramientas. Las herramientas que pueden utilizarse en instalaciones eléctricas llevan empuñaduras con material aislante y solo pueden utilizarse dentro de los límites de tensión autorizados. Compruebe que el material aislante no presenta grietas ni fracturas y no está desgastado. Las herramientas con material aislante de fabricación casera son extremadamente peligrosas y no deben usarse bajo ningún concepto. Las 5 medidas de seguridad, las 5 reglas de oro. En todo momento deben observarse las siguientes 5 medidas de seguridad a la hora de trabajar en instalaciones eléctricas. Cortar la tensión. Asegurarse contra conexión accidental. Comprobar que la instalación no esté bajo tensión. Poner a tierra y en cortocircuito la instalación. Aislar los elementos próximos que están bajo tensión. La observación de estas 5 medidas garantiza que se pueda trabajar con seguridad, pero solo si se ejecutan estas medidas en el orden especificado. Al finalizar el trabajo, deben retirarse las medidas de seguridad en el orden inverso para poner la instalación en funcionamiento. Además, los trabajos en una instalación de alta tensión se efectúan sobre una superficie aislante y se utilizan indicadores de tensión, elementos de enclavamiento o bloqueo, herramientas especiales y equipos de protección personales. En las instalaciones de alta tensión, el establecimiento de la seguridad debe ser realizado por 2 personas. Corte de tensión. Antes de iniciar el trabajo deben desconectarse todos los conductores que pueden estar bajo tensión y que alimenten al lugar de trabajo. En los cableados en anillo, las redes de distribución o en los cables de medición, la tensión puede estar conectada en varios puntos. En dicho caso, todos estos puntos deben desconectarse. Debe llevar puesta ropa de protección no inflamable y un casco con protector facial, y debe colocarse sobre una alfombrilla o superficie aislante. Asegurarse contra conexión accidental. Si alguien conectara la electricidad por equivocación, pueden producirse accidentes graves. Por lo tanto, el encendido accidental debe prevenirse mediante los sistemas de enclavamiento o bloqueo de seguridad. La orden de trabajo especifica quién puede retirar el bloqueo de seguridad. Por regla general, se encarga de hacerlo la misma persona que los ha colocado. La placa que se utiliza para ello debe limpiarse antes de su uso con el fin de eliminar las impurezas conductoras. La placa aislante recubre los elementos bajo tensión y proporciona seguridad. Sin embargo, no sirve como protección contra una conexión accidental. Comprobar que la instalación no esté bajo tensión. Antes de comenzar las tareas, debe verificar sin falta que en el lugar de trabajo no haya tensión. Para ello, utilice un voltímetro. Solo está permitido utilizar equipos de medida en buen estado y dentro de su rango de operación. Antes de usarlo, debe verificar el funcionamiento del voltímetro en un elemento que está bajo tensión. De este modo estará seguro de que el aparato funciona.
Para comprobar que un cable no está bajo tensión, debe medir todos los polos o las fases del mismo. Es decir, debe comprobar cada conductor por separado. Después debe comprobarse el voltímetro para asegurarse de que no se haya producido un fallo durante la prueba. Poner a tierra y en cortocircuito la instalación. En las instalaciones para tensiones de más de 1000 voltios debe efectuarse una puesta a tierra de la instalación con cortocircuito de todos sus elementos. Los útiles para la toma de tierra y el cortocircuito deben poseer una sección que pueda soportar la corriente del cortocircuito esperado hasta el momento en que se active el seguro. Primero, debe conectarse el cable de tierra con la instalación para la puesta a tierra y a continuación se conecta esta última a los conductores que deben ser puestos a tierra. Aislar los elementos próximos que están bajo tensión. A menudo una parte de la instalación debe mantenerse bajo tensión en la proximidad del lugar de trabajo. Señale claramente los elementos peligrosos. Las partes de la instalación que no pueden desconectarse deben aislarse. Las 5 medidas de seguridad también son aplicables en los casos donde existan tensiones inferiores a 1000 voltios. Con frecuencia suelen subestimarse los peligros asociados al quitar los fusibles. Un cortocircuito puede causar un arco eléctrico. Por lo tanto, en estos casos también debe llevarse puesta ropa de protección personal con casco y protección facial. Para retirar los fusibles deben utilizarse exclusivamente herramientas provistas de un mango protector. Tras quitar los fusibles, se colocan elementos de bloqueo que inhiben la activación del circuito. De nuevo, debe verificarse que no existe tensión en ninguno de los polos o las fases mediante un voltímetro comprobado. Realice esta comprobación también con referencia a tierra. Si una instalación de baja tensión requiere una toma de tierra, todo debe ser puesto a tierra y en cortocircuito. La protección de los elementos próximos que no tienen suficiente aislamiento también es esencial para garantizar la seguridad en trabajos donde exista poca tensión. Tras finalizar los trabajos de baja tensión, debe seguirse el mismo procedimiento que para los trabajos de alta tensión. Al volver a poner la instalación bajo tensión, debe seguirse el orden inverso. La aplicación de las 5 medidas de seguridad y la utilización de los elementos de protección personal adecuados le permiten trabajar con seguridad en las instalaciones eléctricas. Factores del entorno. En el lugar de trabajo se han colocado indicaciones y placas para informarle de los peligros. Por lo tanto, preste siempre mucha atención a todas las indicaciones y los símbolos. Están ahí para su propia seguridad. Para poder trabajar seguro, es necesario disponer de suficiente luz. No entre nunca en un local con poca iluminación donde pueda existir el mínimo peligro eléctrico. Manténgase a una distancia segura de las instalaciones eléctricas para evitar el riesgo de convertirse en víctima. Por regla general, los interruptores de parada y de emergencia suelen ser rojos. Recuerde dónde están por si llegara a producirse una emergencia. La humedad y los líquidos en combinación con dispositivos que están bajo tensión resultan muy peligrosos. Las herramientas o las ropas mojadas y el sudor aumentan la conductividad y facilitan el paso de la corriente. Por lo tanto, debe procurar mantener seco su entorno. Protección personal. Protéjase llevando la ropa adecuada. En función del grado de la tensión, lleve un mono de la talla correcta, fabricado con material no inflamable. Además, utilice zapatos de seguridad con tacones y suelas aislantes. No lleve puesta nunca una corbata o una bufanda. Quítese las joyas, los anillos y los relojes metálicos. El oro y la plata son unos conductores excelentes. Cuando una joya provoca un cortocircuito, puede generarse un arco que en ciertas circunstancias puede tener consecuencias mortales.
Los cinturones de herramientas son muy útiles, pero los herrajes metálicos, los clavos y las herramientas de metal hacen que estos cinturones no sean aptos para ser utilizados en espacios reducidos. Por lo tanto, quítese estos cinturones antes de comenzar el trabajo. Los cascos aislantes protegen contra descargas eléctricas y quemaduras, así como contra la caída o el movimiento de objetos. En los trabajos que se llevan a cabo cerca de elementos bajo tensión, debe llevarse puesta protección facial. Primeros auxilios y electricidad. Cuando una corriente eléctrica atraviesa el cuerpo, los músculos se contraen. La víctima ya no posee la capacidad de liberarse del elemento bajo tensión. En este caso, debe desconectarse la instalación tan rápido como sea posible para interrumpir el flujo de corriente. Si la instalación no puede desconectarse, intente separar a la víctima del elemento bajo tensión usando un objeto aislante, como por ejemplo una escoba de madera. Después, tumbe a la víctima en una postura relajada. Controle su respiración y su pulso. Avise de inmediato a una ambulancia o a un médico llamando al número de emergencias 112. Compruebe si la víctima es capaz de oírle y responder a sus preguntas. Si no detecta ni el pulso ni la respiración de la víctima, comience rápidamente con el procedimiento de reanimación y continúe hasta que llegue un médico. Resumen. Trabajar en instalaciones eléctricas y con equipos eléctricos conlleva peligros. Sin embargo, usted puede protegerse eficazmente contra todo peligro y conseguir que tanto usted como sus compañeros trabajen con seguridad. Las medidas técnicas de seguridad de su organización le proporcionan una seguridad básica muy importante. Sin embargo, su comportamiento personal determina la eficacia de todas las medidas adoptadas. Si usted pasa por alto alguno de estos elementos, expone a las demás personas y a sí mismo a peligros eléctricos que pueden evitarse fácilmente. La aplicación de las 5 medidas de seguridad y el uso de los elementos de seguridad personales le garantizan un trabajo seguro en las instalaciones eléctricas.